El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a hablar con gente de la consultora Centrix, una consultora que está siendo muy monitoreada desde hace mucho tiempo por los medios en general, también por la Casa Rosada. Yo recién decía, a veces cuando algún dato por ahí beneficia al gobierno, la citan, pero por ahí cuando los datos no le convienen al gobierno, en este caso del presidente Milei, es decir, Centrix no existe, ¿no? Un poco lo de todo gobierno, ¿eh? Vamos a hablar con su responsable, Claudio Montiel, que han tenido la amabilidad de atenderlos. ¿Qué tal, Montiel? El gusto de saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo que permanentemente hacen y que todos los medios monitoreamos. Muchas gracias. Segundo, consultarle por los datos de abril, que han sido, entiendo, muy diferentes a lo que el gobierno festejó durante el mes de marzo. Sí, en realidad los últimos datos que nosotros publicamos, estoy con mucho retorno, no sé si me escuchan bien ustedes. Lo bajamos, lo escuchamos perfecto, pero le bajamos el retorno. Ahí está. El último informe que nosotros publicamos es el informe de mayo, que se publicó el fin de semana pasado, y sí, la verdad que los resultados son bastante complicados, digamos, en términos de lo que nosotros observamos que es la micro, ¿no? Más allá de conflictos puntuales que viene habiendo en el gobierno hace bastante tiempo, te diría el último trimestre se nota un deterioro muy fuerte en la paciencia de la gente en cuanto a la micro. Me parece que es el punto más importante. Obviamente que después surgen otras cosas, como los casos de corrupción o posible corrupción y demás, pero creo que donde más estamos viendo el cansancio es en la micro, ¿no? Y se está trasladando fuerte hacia la imagen política, sobre todo del presidente de la nación. Uh-huh. Rubros que son claros a la hora de marcar un síntoma de retroceso, digamos, en el consumo, como pueden ser supermercados, autoservicios, shoppings. ¿Cómo están esos números? En general están todos con caídas. A ver, marzo fue un buen mes que tuvo un crecimiento de la actividad económica en torno al 3,5% y el 5,4% en interanual. Pero es importante aclarar esto, ¿no? Digamos, nosotros hoy tenemos una economía que está funcionando a dos niveles o a dos velocidades. Por un lado, tenés la velocidad del campo, de la cosecha gruesa que ha sido muy buena, de la minería, del petróleo, de vaca muerta, y por el otro lado tenés la economía de la industria, de la pyme, del comercio. Y bueno, la verdad que la economía, que es donde mayor cantidad de gente trabaja, donde tenés mayor cantidad de concentración de pymes y demás, la verdad que está en una situación bastante complicada. ¿Qué más les sorprendió de todo este trabajo, de todo este sondeo, Claudio? En principio lo que te digo, a nosotros nos llama mucho la atención en cuanto a lo que es opinión pública. Llama mucho la atención que los propios integrantes de la Libertad Avanza, los propios votantes del gobierno, cuando uno le pregunta, por ejemplo, si su salario le está ganando la inflación, bueno, el 85% de la gente en general te dice mi salario no le gana la inflación. Pero también por el otro lado tenés dentro del propio votante de Javier Milei de octubre del año pasado, estamos diciendo hace apenas 7-8 meses, casi el 60% de los propios votantes, 66% de los propios votantes del gobierno te dice que su salario no le gana la inflación. Eso me parece que son datos llamativos, porque lo que te están mostrando es que el propio votante del núcleo duro del gobierno está empezando a notar su desgaste económico, ¿me entendés? Y eso es un problema serio de cara a una elección que falta más o menos un poquito más de un año, digamos, una elección presidencial hacia el año que viene, que bueno, puede llegar a ser complicada, si no se mejora esto, obviamente, ¿no? ¿Nota preocupación por este dato, entre otros, en Casa Rosada? Sí, notamos que sobre todo hay una pregunta que nosotros hacemos siempre y yo sé que no cae muy bien en el gobierno, que es hasta qué fecha del mes llegas con tus ingresos.
Nosotros lo venimos haciendo ya hace un tiempo y el 65% de la gente nos dice que no llega al 20 del mes, o sea que el 20 del mes se queda sin ingresos. Sé que esa pregunta cae bastante mal en el gobierno. De hecho, el ministro Caputo tuvo unas declaraciones esta semana diciendo, bueno, no me pregunten por la gente que no llega a fin de mes, son consultoras que dicen eso. Bueno, la verdad que, qué sé yo, la verdad noto cierta preocupación, pero tampoco noto que quizás estén haciendo algo para resolverlo, porque sería importante pensar en decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos independientemente de lo que diga Centrix o de lo que diga Boomerang, que también dio los mismos datos que nosotros? Digo, independientemente de lo que diga cualquiera, bueno, hay un problema de la micro que yo creo que el gobierno lo está tapando con buenos resultados en otros sectores económicos, pero que quizás la gente en el día a día no lo ve. Bien, ¿qué otras cosas midieron? Por ejemplo, tema endeudamiento, que es otro de las deudas pendientes de la sociedad. Sí, nosotros el endeudamiento lo preguntamos el mes pasado, en abril, lo preguntamos. Vemos familias realmente muy endeudadas, sobre todo endeudadas en cosas menores, te diría, comer, vestirse. Digamos, no hay endeudamiento para quizás hacer algún gasto de un bien o arreglar la casa o irse a un viaje, sino notamos familias con stock de deudas muy altos, que después eso se traduce fuertemente en los niveles de morosidad que vemos en el Banco Central, ¿no? Cuando uno dice, bueno, 1 de cada 4 billeteras virtuales no se están pagando, 11% de los préstamos de los bancos privados no se está pagando. Es decir, bueno, hay un problema que pasó y está filtrando de la micro hacia el sistema financiero, porque bueno, obviamente que la gente cuando tiene que elegir, bueno, va a elegir comer a pagar una deuda. Clarísimo. Por último, perspectivas, digo, la mirada de esa misma sociedad consultada que esgrime este tipo de respuestas hacia adelante. Yo creo que hay mucha incertidumbre económica. Nosotros le preguntamos a la gente cuál es su principal sensación o preocupación en el presente y el más del 50% te responde que su principal preocupación hoy es el nivel de incertidumbre económico que sufre el país. En segundo lugar es la corrupción. Hay un grave problema, una grave preocupación respecto de la corrupción. Yo siempre digo acá que hay que ver muy específicamente, porque el tema corrupción es algo muy específico, es muy puntual, y normalmente la gente dice que le preocupa la corrupción, pero como hecho de reflexión contra el que no piensa como yo, ¿me entendés? Entonces, si a los que yo voto tienen problema de corrupción, digo, bueno, puede ser que no sea. Pero cuando los que no piensan como yo tienen alguna denuncia de corrupción, bueno, salimos y decimos que son. Entonces, digo, al final termina siendo un problema que se neutralizan unos contra otros, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que la mayor parte son problemas económicos. Vemos que están la variable de ingresos, el desempleo, una gran preocupación respecto de las deudas. La verdad que lo que se ve es una micro muy golpeada. Bien, ya que estamos, ¿no? ¿Le interesa algo de la política, las futuras elecciones a la gente o está en otro canal? Nosotros le preguntamos este mes cuáles son los drivers, cuáles son las cosas que lo van a motivar para votar el año que viene. Ya hemos empezado obviamente a preguntar sobre las elecciones, más que nada para ver sensaciones, obviamente que falta mucho, pero bueno, empezar a ver un poco qué es lo que siente la gente de cara al año que viene. Y te diría que más del 60% de las respuestas tienen que ver con algo de economía, de la micro de todos los días, digo, la situación económica del país, la situación económica de su hogar, los temas vinculados a los ingresos, todo lo que tenga que ver con plata, básicamente, con poder llegar a fin de mes. Bueno, eso lo estamos notando fuertemente como una preocupación, que quiere decir básicamente que la gente va a votar con el bolsillo, digamos, no nada nuevo que sepamos, digamos, la gente va a votar con el bolsillo, eso es así. Bien, cuando en épocas de bonanza económica o de cosas más o menos estables,
el tema corrupción desciende, ¿no? En el interés de la gente, o es una percepción equivocada esta. No, normalmente cuando la economía le va bien, la gente mira para otro lado. Esto es una realidad quizás incómoda, quizás que como sociedad no nos gusta escuchar, porque cuando también vemos los resultados, decías, bueno, pero el 53% de los que encuestamos marcan corrupción como una preocupación en el presente. Y bueno, pero después vas y ves que, no sé, gana... el año pasado ganó Spert en una boleta con todas las denuncias que tuvo, o en el 2023 ganó Insaurralde con todos los escándalos que hubo 20 días antes de las elecciones. Entonces digo, bueno, pareciera que la corrupción no se traslada linealmente a preocupaciones de voto, sino más bien lo que termina trasladándose es el presente económico. Muy bien, estamos escuchando a Claudio Montiel de la consultora Centrix. Claudio, un gusto haberlo escuchado, que tenga una buena jornada y gracias por atendernos. El primero de la mañana. 100% periodismo.